Nuestra invitada de hoy es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional del Nordeste, es magíster en Metodología de la Investigación Científica por la Universidad Nacional de Lanús y doctoranda en Estudios de Género por la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora de la Facultad de Humanidades y del IGI CONICET UNE, responsable de la línea Diversidades Sexuales, Género y Feminismo del Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Es militante feminista. Nos visita hoy la licenciada Guadalupe Arqueros. Bueno, Guadalupe, muchas gracias por estar acá nuevamente. Estábamos revisando un poquito, nosotros entrevistamos a Guadalupe en el primer programa de este ciclo, el primero del ciclo, hace 5 años ya. Y esa entrevista es con Guadalupe viró hacia algunas otras cuestiones. Entendemos que hay preguntas viejas que se pueden actualizar ahora, como la discusión social que tuvimos en ese momento y la que tenemos ahora. Algunas cuestiones seguramente se saldaron, otras no. Y en ese momento, incluso por el gesto que tenemos siempre, se mencionó algo de tu familia, de tu origen, pero decíamos, la entrevista viró hacia los estudios de género y hacia el feminismo, que era un poco la cuestión por la que queríamos conversar con vos. De todas maneras, pasó mucho tiempo y vos también transitaste muchas cosas en el último tiempo. Entonces, a la luz de todo eso, yo te vuelvo a preguntar, sí. ¿Quién es Guadalupe Arqueros? Sí, Eduardo, vos sabés que yo me acuerdo que esa entrevista tenía ese objetivo inicial de hablar un poco de la historia de mi familia, que ahora comentamos, y la fuimos torciendo un poquito a la agenda de lo que estaba pasando. Así que hoy puede ser ya otro tipo de entrevista, como vos decís. Puedo contar de vuelta algunas cosas, comentar que yo soy nacida acá y criada en la ciudad de Corrientes. Soy la hija de una pareja de montoneros. Mi mamá eran los 2 militantes de Montonero. Eran referentes importantes, eran 2 referentes importantes que militaban en varias ciudades del Nordeste. Mi mamá estuvo detenida, digamos, fue secuestrada conmigo, y mi papá fue desaparecido a fines, creemos que en noviembre de 1976. Mi mamá se entera de eso estando presa, ella. O sea, imaginarse una cosa así es tremendo, ¿no? Bueno, pero muchas cosas sí, tremendas pasaron en mi familia. Yo fui secuestrada a los 11 días de vida. Eso fue lo que tuve que atestiguar, digamos, en el juicio, que seguramente después vamos a comentar. Fui secuestrada con mi mamá por un grupo de tareas de civil, ¿no es cierto?, en autos civiles, que no se identificaron en ese momento. Después, obviamente sabríamos quiénes eran, a qué respondían, desde la casa de mis abuelos, estando mi tío presente y mis abuelos presentes. Así que, bueno, fuimos secuestradas las 2, fuimos llevadas al regimiento de Infantería 9 para someterla a mi vieja a un interrogatorio verbal, puntualmente, digamos, en ese caso. Y bueno, tratar de sacarle toda la información que podían, entre esa data también donde estaba mi papá, digamos, ¿no? Y bueno, con todo lo horrible, ella me lleva, por supuesto, en brazos. Bueno, ahí amenazan con torturarme a mí, que era un bebé. Bueno, esta práctica era una práctica que se hacía, no era una práctica inventada. No fue el caso, no recibí torturas yo ni mi mamá, pero esa sola amenaza ya es una violencia impensada, ¿no? Bueno, y de ahí nos vamos las 2 al Instituto Monseñor Pelletier, acá Tucumán y Carlos Pellegrini, y donde las monjitas nos bancan ahí, las monjitas bancaban. Es decir, había un acuerdo entre los militares y las monjas para que las presas que tenían estaban embarazadas o bebés muy chicos estén ahí detenidas con las presas comunes que tenían las monjas.
Entonces estuvimos ahí un tiempo hasta el 20 de octubre, que fue un día de la madre, fíjate vos, después mi vieja me cuenta eso, donde nos separan definitivamente, ¿no? Y para eso yo tenía visitas con mis abuelos, ¿no es cierto? Es decir, mis abuelos me llevaban los fines de semana para llevarme a un médico, y estábamos un tiempo, después me traían a mí de vuelta, bebé, y bueno, pero definitivamente un 20 de octubre, eso lo relata mi vieja en un testimonio, en su testimonio inicial, ya no me traen más a mí, digamos, sin avisarle a ella, porque obviamente que la información es la primer baja, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y ahí entonces ella va a Devoto y yo me quedo con mis abuelos maternos. ¿Y vos tenías ahí cuánto? Y yo tenía marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 meses. 7 meses de vida, sí, 7 meses. Ahí ya las visitas se hicieron casi nulas, muy esporádicas. Cuando vamos a Devoto, cuando mamá va a Devoto, mejor dicho, mamá estuvo a disposición del PEN, que una jerga, ¿no? El Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, mi vieja cuando pasa a Devoto está en blanco. Uh-huh. Es uno de los... O sea, había escalas de presos en ese sentido, y quienes estaban a disposición, estaban presos en blanco, eran como los que estaban un poco mejores que el resto, que estaban clandestinos, perseguidos o chupados en centros clandestinos, ¿no? O desaparecidos, tirados del avión. Esto cansa, pero hay que decirlo, ¿viste? Porque no todo el mundo sabe, digamos, que esta gente tiraba del avión a personas vivas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí, como mi vieja estaba a disposición del PEN, nosotros recibíamos ayuda de organismos internacionales. Por ejemplo, la Cruz Roja. La Cruz Roja le daba pasajes a mis abuelas para que mi hermano y yo podamos ir a verla a mi vieja en Devoto, ¿viste? Porque no tenían plata mis abuelos. Claro. O sea, mi abuela, por ejemplo, ella tenía una pensión de mi abuelo, mi abuela paterna, y tenía pensionistas adentro de su casa. Claro, para ayudar, digamos. Exactamente. En el último juicio de lesa humanidad que tuvo lugar acá en Corrientes, vos declaraste como parte afectada por esos crímenes, un poco ya nos empezás a relatar. La pregunta es más personal, digamos, sí. Y después entramos en el proceso. ¿Cómo vos viviste todo esto, no? Sí, bueno, desde el año pasado se empiezan los fiscales a ver quiénes íbamos a declarar. Y yo al principio sí, de una, sin problema, porque además siempre pensé que tenían que escuchar a algunas personas lo que me había pasado, claro. Digamos, ¿no? Que desde ese punto de vista de la niñez que yo tenía, que tenía mi hermano de 6 años, eso no se había escuchado nunca, digamos. Es decir, habíamos escuchado a las víctimas directas, pero a todos los cercanos no. Y la verdad que toda la familia sufrieron esto de distintas maneras, ¿no? Este horror, y lo vieron desde su punto de vista. El año pasado, cuando a mí me invitan desde la Fiscalía a testimoniar, yo dije sí, por supuesto, sí, de entrada. Y después, cuando se fue acercando más la fecha, tuve como unas pequeñas crisis, digamos, ¿no? Claro, de vuelta a enojarse con los padres a veces, de vuelta, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que ser yo? Así que, pero tuvimos acompañamiento psicológico todos los testigos. Pero, y esto es una cosa muy rara que me pasó, cuando terminé de declarar, al otro día me sentí como una persona normal. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero es como que yo había contado esas cosas que eran muy horribles, que en mi familia de alguna manera esos relatos eran normales, Eduardo. O sea, es muy difícil de transmitir. Eran relatos normales, porque en mi casa siempre se habló de eso. Vos dijiste, después de que declaraste, y ahora lo mencionás de otra manera, nosotros hablamos por radio hace unos días y vos dijiste la palabra reparación. Sí. Es decir, como que después de haber atestiguado, sentiste como que algo se había reparado. Sí. Sí, a mí lo mágico, digamos, más que mágico, vamos a decir, sagrado de esa situación es que viene el Estado en nombre de 3 personas,
Vos ves ahí dos, una está en el Zoom porque es un juicio híbrido en este caso. Está el 85%, digamos, estamos presentes, pero hay gente que está en el Zoom. Entonces viene el Estado en nombre de dos personas y te pregunta, ¿qué le pasó a usted? Cuéntenos su versión, qué le pasó, y queremos escuchar lo que a usted le pasó, y somos el Estado respondiendo por esto, digamos, ¿no? Vamos a juzgar lo que a usted le pasó. Cuéntenos y nosotros vamos a hacer algo con esto, sería. Eso es lo reparatorio, digamos, ¿sí? Eso es muy, muy sanador. Y lo singular de este juicio, además, es que, bueno, tuvieron la posibilidad de esto que decías, ¿no? Gente, víctimas, no sé si secundarias, pero víctimas ahí, claro, sí, alternativas, pero víctimas al fin. Exactamente. Y vos además como una bebé. Sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero también mencionaste, para no irnos todavía del plano más familiar, más personal, a tus abuelas, ¿no? Sí. Cuando tu mamá estuvo presa, todos los años de la dictadura, los 6 años, vos te quedaste con tu abuela materna y tu hermano chaval con tu abuela paterna. Sí. Figura además relevante de la militancia por los desaparecidos. Contanos algo de tus abuelas. De mis abuelas. Bueno, por supuesto nosotros éramos dos, una nena y un nene súper protegidos, ¿no? Muy protegidos. Yo en especial porque era bebé y no había conocido a mi papá, que chaval sí lo conoció a papá. Era muy mimada, muy protegida, nos daban todo, digamos. Todo lo que tenían nos daban a nosotros. Nos criamos con nuestros tíos. Chaval se crió con mi tía Mónica y con mi tío Roberto, el novio de Mónica. Con mi tío Mario estaba preso también. Yo me crié con mi tío Walter. Ellos eran medio hermanos nuestros. Ellos hicieron y hacen todo lo posible para que nosotros hayamos pasado una buena infancia. Mis abuelas, qué sé yo, yo tengo solo buenos recuerdos de ellas. Pero cuando me pongo en el lugar de ellas, pienso que ellas habrán tenido como mucho dolor pensando que sus hijos no estaban, claro, con ellas, que estaban presos, qué les estaba pasando. Así todos nos criaron y nos sacaron buenos, digamos, a chaval y a mí, o sea, eso es lo que yo pienso. Este juicio fue impactante por la cantidad de casos juzgados, pero también porque, bueno, esto que mencionamos, hay una singularidad en tu declaración. También, bueno, ahí contaste cuando es una reconstrucción, ¿no? Sí, sí. Con los años, porque es imposible, digamos, exacto, ¿no? Es una reconstrucción. Y también la declaración de Juan Carlos Fernández, que nació en cautiverio. Primero contanos qué juicio es, sí, qué se está juzgando y ¿cuál es la importancia que vos le das? Porque desde afuera es como muy novedoso todo, claro, y en todo caso, ¿cuál es la importancia que vos le das a este juicio y a estos testimonios, ¿no? Sí, el juicio se llama José Emilio Mechulán y otros. Empezó el 7 de agosto de 2023 acá en la ciudad de Corrientes. Es uno de los 10 juicios que se hizo en la ciudad, digamos en la provincia. Está el juicio también de Paso de los Libres, que fue muy importante, el de Goya también. Se llama Séptima Brigada de Operaciones porque la Brigada de Operaciones Militar era la que tenía a cargo 4 provincias y el jefe era Mechulán, José Emilio Mechulán. En este juicio están siendo juzgadas personas que ya fueron juzgadas, pero hay 2 o 3 personas que están libres y que fueron juzgadas, que están ahí, que yo los he visto ahí en el tribunal el día que fui a declarar, conviviendo armoniosamente. Eso también es un dato nuevo, eso no pasó en el primer juicio, era todo más caliente ahí, claro, digamos, ¿no? Claro, hubo de todo en ese primer juicio. Exactamente, en ese primer juicio. Y la característica que tiene es que este juicio recupera los relatos de las familias cercanas, digamos, no solamente de las víctimas directas, sino también de los colaterales, digamos, secundarias o otras víctimas, ¿no? Entonces, por eso es que declara mi tío, yo, Juan Carlos, yo, Juan Carlos nació en cautiverio, él es goyano, la mamá también goyana,
pero vive ahora en Resistencia Chaco y bueno, yo nací en una maternidad, pero a los 11 días. Así que esas son las características que tiene, digamos, como distintas. Y hay una cosa más que yo te agrego. El día antes de que yo fui a atestiguar, el tribunal había salido a hacer un reconocimiento de la ciudad. Es decir, eso fue muy interesante porque le está mostrándole, digamos, a la sociedad, a las y los correntinos, que en esta ciudad que parecía tan pacífica estaban pasando cosas horribles en otros horarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como ver crear un mapa de memoria en una ciudad por la que caminamos todos los días. Claro, y que sucedieron estas otras cosas, exactamente. ¿no? Sí. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo fue tu proceso de reconstrucción de esto que ibas a decir? Bueno, primero yo tengo 18 años de terapia encima, o sea, eso es carísimo, digamos, pero casi una casa me puedo comprar con todo lo que le pago a mi psicóloga, que es una genia de Resistencia, ¿no? Entonces, casi semanal, aunque con descansos, pero esa es la manera que yo encontré de poder elaborar todo esto, ¿no? También en mi casa se habló siempre de eso. Yo eso le agradezco a mi mamá, a las y los amigos de mi vieja también, a mis abuelas. Nunca se tapó esto, o sea, nunca fue un tabú. Se podía hablar, demasiado ya, digamos, ¿no? Pero se podía hablar todo el tiempo de esto. Se podía discutir si estaba bien, si estaba mal, qué pasaba, y vos por qué hiciste eso, o sea, nunca fue un tabú. Y después tuve que señalar lo principal. Y yo le dije a mi vieja, que es muy militante, vos la conocés, estuvo acá, yo le dije, mira mamá, yo no voy a hacer una bajada de línea política, no, yo voy a sentarme y voy a decir lo que pueda decir. Es decir, no voy a hacer una manifestación, una marcha, una pancarta, no, yo apenas voy a sentarme ahí y voy a decir algunas cosas, no voy a poder bajar tanta línea. Y ella, no, por supuesto, no, mi chinita, obvio, claro. Sí, pero no es que ibas a venir con un cartel, porque da nervios, digamos, sí. ¿Y qué es lo que o sea, lo que se pueda, ¿no? Sí. Lo que podamos socializar de eso, ¿qué es lo que te lleva, digamos, cuál es tu angustia, qué es lo que te lleva al psicólogo para tanto tiempo decir, porque este es un tema que te atraviesa? Y bueno, yo en realidad fui al psicólogo por un tema de pareja. Claro. O sea, era como que por un tema de pareja fui al psicólogo y ahí era mentira que era un tema de pareja. Empiezan a salir. Era todo otra cosa, sí. Y además que uno tiene una sensibilidad especial, digamos, cuando es víctima de algunas cosas violentas, entonces uno queda más sensible que el resto, te cuestan más algunas cosas, plantarte, posicionarte, o sea, cuesta un poquito más. Hay una sensibilidad que uno después se va armando, digamos, una coraza para vivir todos los días. Pero, sí. Y todos tus estudios, porque también acá hay una cuestión, digamos, que con los años se fueron acumulando capas de también de objetivar esas cuestiones y de pasarlos por un montón de tamices, me imagino. Sí. ¿Eso te ayudó también? Sí. Sí, porque lo que te dan los estudios es poder separarte un poquito y entender qué pasó, tener un poco de objetividad sobre qué estuvieron haciendo todos estos, qué estaba pasando en Latinoamérica para que tus viejos hayan tenido esa opción, hayan optado por eso. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué les pasaba por la cabeza? ¿Qué habían mamado ellos para poder elegir tomar esa opción? Y así todo tener 2 hijos, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. ¿Y qué les pasó por la cabeza? Porque eso me acuerdo que fue parte también de la primera conversación que nosotros tuvimos, que en algún momento era como un pase de facturas, ¿no? Así. Sí, uno va pasando por distintas etapas. Primero, como que da mucho odio, porque uno dice, ¿por qué todos tienen algo y yo no tengo eso? Qué sé yo. Poder conocer a mi papá, criarme esos 6 años con mi mamá, eso da mucho odio, digamos, ¿no? Después uno va creciendo y va entendiendo
que uno adulto también tiene opciones y que tal vez hubiera sido frustrante para ellos decir, no, dejo todos mis ideales porque tengo hijos. Tampoco se veían venir lo horrible que iba a ser. Claro. Yo creo que ellos dos querían un mundo más justo, más igualitario para todas, para todos, para toda la gente que estaba oprimida en ese momento. Querían un mundo más horizontal, más igualitario, digamos, que no haya privilegios, que no haya privilegiados, que los poderosos distribuyan más el poder. Eso era lo que querían, digamos, que es un poco lo que yo quiero también ahora. Claro, es lo que se sigue queriendo. Exactamente. ¿No? Sí. ¿Por qué crees que es relevante que se sigan haciendo? Porque vos decís, sí, por ahí cansan algunas cosas, pero que se sigan haciendo estos juicios de lesa humanidad, incluso ahora, que se reavivan los discursos negacionistas sobre la última dictadura. ¿Cuál crees que es la relevancia? ¿Por qué? Sí, yo creo que la relevancia es que hay muchas generaciones que ya nos alejamos, ya pasaron 47 años. Claro. Es decir, que hay muchas generaciones que pudieron haberse olvidado que esto pasó en el país. Y esto dejó una huella muy larga por mucho tiempo. Cuando aparecen estos discursos, parece que hay que recordar lo que es el terrorismo de Estado. Es decir, la fuerza desproporcionada que tiene un Estado que entrena logísticamente, disciplinarmente y provee armamento a sus ejércitos, a sus fuerzas, y que eso, que es un pacto democrático, se vuelva en contra de los propios ciudadanos. Claro. Entonces, eso es lo que hay que recordar siempre, digamos, y ver si en algún lado de nuestro país eso no está pasando con otros colores, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tener en claro lo que es el terrorismo de Estado, que por ahí algunas generaciones todavía, o porque están lejos del origen de esta situación, o porque yo creo que estos discursos negacionistas creen que van a prender en algunos sectores sociales, y la verdad no sé hasta dónde prenden. Me parece que son minoritarios. La pregnancia de esto es minoritaria. Creo que hay un consenso grande en que esto fue un horror, que hubo terrorismo y que no era una situación donde había dos bandos equivalentes, digamos. Ahora, sin embargo, viste, no sé, se me ocurre preguntarte qué puentes son los que se pueden tender, por ejemplo, hacia los jóvenes, pero también no tan jóvenes, por ejemplo, que ven, escuchan y en todo caso habilitan un discurso como, por ejemplo, el de Milei, que considera que fueron excesos, ¿no? Claro, que los crímenes de la dictadura no fueron crímenes de lesa humanidad o terrorismo de Estado, sino apenas un exceso. Claro. Entonces, ¿cómo hacer ahí? Yo, ¿sabes qué pienso ahí también? Lo pienso desde el otro lado. Pensar esto que pasó en la última dictadura separa la paja del trigo en este sentido. No todas las fuerzas de seguridad son así, ni fueron así. Y en la actualidad tampoco. Entonces, lo que yo pienso es que, por eso yo decía, mencionar esto, esta gente torturaba, violaba, torturaba, violaba y robaba. No venían a hacer una limpieza moral, como ellos decían. Eran delincuentes comunes también. Claro. Pero no todos los militares son así, mucho menos ahora, y en ese momento también. Es decir, separar esto beneficia incluso a las Fuerzas Armadas. Claro. Y tenerlo claro ahora también, eso pasó, eso se aisló y eso se juzgó. Se está juzgando, no quedó impune como en otros países, acá muy cercanos, donde no se juzgó. Chile no juzgó, Uruguay no juzgó. También pensaba estas dos cosas, ¿no? Uno, ¿por qué? ¿Qué significa la cifra de los 30.000 desaparecidos? ¿Y por qué se reivindica como un emblema de los derechos humanos? ¿Y por qué hay que seguir insistiendo este número? En ese número. Bien. 30.000 es un número simbólico e indiscutible. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que ver solamente con las víctimas afectadas directas que fueron matadas, sino con las que fueron detenidas,
que estuvieron secuestradas, sus hijos, su familia, toda una generación de personas que tuvieron que o vivir acá, o esconderse, o exiliarse. Entre ellos artistas, poetas, cineastas, investigadoras, investigadores, sus hijos y sus entornos. A esa cifra también hay que agregarle una cifra también simbólica que es 30.400 decimos. ¿Por qué? Porque hay un colectivo dentro de esa población que recién hace un tiempo se está haciendo más visible, y son las disidencias sexogenéricas identitarias que tuvieron el doble de persecución. Es decir, que sufrieron, además de por motivos políticos, por motivos de sus géneros, de sus orientaciones sexuales. Y que recién, después incluso cuando termina la dictadura, tienen mucho tiempo después de persecución, ¿no es cierto? Entonces decimos 30.400 para pensar ese número, esa cantidad masiva de personas, ¿no? Y por último, Guadalupe, este ciclo también se inscribe este año en el marco de los 40 años de democracia, ¿no? Y justo pasó todo esto este año. Sí. Entonces, cuando seguramente vos te ponés a reflexionar sobre los 40 años de democracia, estamos además este año en una elección presidencial con la importancia que eso tiene. ¿Qué te dice? ¿Qué te genera? Ahí también ya incluso como académica, ¿no? Claro. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué falta? Sí. ¿Qué sobra? Y a mí me parece que 40 años de democracia es como una democracia que empieza a madurar. Yo creo que somos un pueblo muy sufrido, digamos, y muy trabajador y muy genial la Argentina, digamos, en todas las provincias, en todas las zonas del país. Creo que todo el mundo sale a defender la democracia y a pelear por derechos cuando tiene que hacerlo, a veces en mayor o menor medida, como que después de la pandemia hubo una desmovilización en todos los ámbitos, ¿no? Pero me alegra y me da alegría ir a votar, por supuesto, y seguir defendiéndola para que haya más derechos, cada vez más derechos, digamos, para que la gente que no tiene derechos los siga teniendo y para que el Estado sea fuerte, porque esa es la verdad, porque un Estado débil solo favorece a los poderosos. Eso es lo que nos tiene que quedar en claro, ¿no es cierto? A quienes no somos y no son poderosos, un Estado débil los perjudica. Entonces los grandes países del mundo, los más desarrollados, tienen estados fuertes. Y creo que la Argentina, con todos los colores y formas que tuvieron nuestros presidentes y nuestra presidenta, es un Estado, digamos, va armando su democracia con mucha fuerza y con mucho poder y hay que defenderla todos los días, ¿no? En todos los ámbitos que tengamos. Gracias, Guadalupe, por estos minutos. Bueno, no, de nada. Gracias a vos, Eduardo, y a las chicas. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardobermudioledesma.com, del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.